Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, corazón. No suelo hacer esto, pero antes de empezar tu lectura, es como si hubiera sentido una presencia, como diciéndome, aquí estoy esperando esta lectura para hacerle llegar un mensaje a Virgo, como si fuera una energía que no pertenece a este plano Virgo. Y entonces Virgo, me he atrevido a sacar unas cartas porque lo he sentido. Antes de empezar, sentí que alguien se manifestaba aquí. Y me he atrevido a sacar un mensaje con las cartas a ver qué es lo que está pasando, ¿no? La primera carta que me ha salido, Virgo, ha sido la carta del 6 de bastos. La segunda carta, la carta del 8 de bastos. La tercera carta, la carta de la luna. Y cierra con la carta del loco. Vale. Entonces, ¿qué me dice Virgo? Me están hablando de una energía, de una persona con mucho carácter, una persona que era segura de sí mismo, y aparte, mi querido Virgo, una persona que quería comerse el mundo. Tenía como mucha energía, tenía ganas de vivir. Es como que esta persona, Virgo, no deseaba dejar esta tierra. A esta persona le encantaba la vida, le encantaba el lugar donde estaba, Virgo. Y como tenemos la carta de la luna, que nos hablan de la intuición, nos hablan también de los sueños, mi sacerdote, mi sacerdotisa, y nos hablan también de la familia. Puede ser que muchos de ustedes, Virgo, están soñando con ellos últimamente. Me llama mucho la atención que al final la última carta sea la carta de loco, que representa empezar otra vez desde cero y representa una energía juvenil, representa hijos también, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Puede ser que en estos momentos tú, mi querido Virgo, te preocupa mucho los hijos, el futuro de tus hijos, y puede ser que la energía de un ser superior, una energía de luz que ya no pertenece a esta tierra, te dice, todo va a estar bien, no te preocupes, aquí estoy contigo, te acompaño, te sigo, te cuido, Virgo. Y el otro mensaje, mi querido Virgo, no sé, hazme caso, ¿no? No sé por qué siento que se viene una reencarnación. Siento que alguien que partió de esta tierra y que a lo mejor era de elemento fuego o simplemente una persona con mucho carácter y le encantaba esta vida, Virgo, puede ser que ese personaje tenga otra oportunidad y nazca en este tiempo. O de repente esto ha pasado. Vamos a suponer, mi querido Virgo, que tú tienes hijos y de repente estos hijos pequeñitos te dicen, mami, ¿te acuerdas de ese día que nos fuimos de vacaciones? Y tú dices, pero ¿qué habla este chico si nunca hemos salido? Pero te recuerdas a una persona con la cual tú de repente habías ido de vacaciones, pero que ya no está en esta tierra. O esta criatura te dice, mami, papi, no quiero que me llames, supongamos Rubén, quiero que me llames Carlos. Y tú sabes que Carlos era una persona cercana a ti, un familiar, una persona cercana, pero que ya no está en esta tierra. Van a haber señales, Virgo. Siento que alguien vuelve, siento que alguien reencarna y lo vas a tener cerca. Llévala a tu terreno. Puede ser familia, pueden ser hijos, puede ser tu ex, puede ser tu pareja que ya no está en esta tierra. Pero alguien vuelve, Virgo.
Muy bien, cariño. Dicho esto, mi querido Virgo, también quiero decirte otra cosa. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo por YouTube jamás entrego lo que es número personal o pido lo que es número personal, ni tengo una asociación de huérfanos. Hay un perfil que se está haciendo pasar por mí y ya lo he anclado lo que es en el muro de la comunidad. Yo por YouTube jamás voy a pedir número telefónico ni voy a entregar número telefónico. Todo es interno, a través de un correo que yo dejo en cada video. Si a lo mejor les interesa lo que es una lectura personal. Entonces, mi querido Virgo, tenga mucho cuidado, ¿vale? Muy bien. Guardo estas cartitas. Me tomé el atrevimiento de ver qué está pasando, porque yo he sentido una energía antes de empezar. Vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Wow. Yo lo que estaba viendo con el cuenco de cuarzo, estaba viendo lo que es un eclipse. Y muchos saben que el 8 de abril va a haber un eclipse. Pero en mi mente entraba como un mensaje que decía, esta reencarnación, o posiblemente esos sucesos que te he comentado, Virgo, empiezan a partir del eclipse. Y había una vocecita que me decía, dilo, 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 dilo. Es muy curioso, por eso que he parado, Virgo. Dilo, dilo, me decía. Vamos a continuar. Wow. Hoy tu lectura, Virgo, está siendo muy extraña. Muy extraña. Yo tengo mi palo de lluvia y las semillas sagradas en la pared lo tengo, ¿vale? Pero da la casualidad que las semillas sagradas han sonado. Han sonado, Virgo. Y yo tengo las ventanas cerradas, inclusive las cortinas, porque se anubla, sale el sol, se anubla y no quiero que me estropee lo que es el color. Pero ha sonado las semillas sagradas. Te lo voy a mostrar cómo es el sonido, ¿no? A lo mejor lo has escuchado. Mira, este es el sonido. Ese es el sonido, cariño. Sinceramente, Virgo, siento que muchos de ustedes van a tener la dicha de volver a tener a esa persona que se fue de esta tierra. Pero esto va a pasar a partir del eclipse. Va a pasar esto. Está aquí esa energía. Es como si estuviera esperando la antesala. Es que está aquí, Virgo. Esta persona le gustaba susurrar o silbar. Está aquí. Sí, me dice. Una persona con las iniciales R.
Me dice, dile por favor que lo recuerdo. Yo estoy viendo la imagen. Wow, ha sido el teléfono, ¿vale? Pero me ha asustado. Ha sido el teléfono, ay por Dios. Tu lectura está siendo muy, muy extraña. Ha sido el teléfono. Ha sido el teléfono que ha vibrado. Ay, Virgo. Es que la energía está aquí. Está aquí la energía, ¿vale? La imagen que yo he visto, Virgo, he visto como el perfil de un hombre. Pero no lo he visto muy anciano, sinceramente. ¿Vale? Está con un porte muy, muy seguro, puede ser mujer también, muy segura de sí mismo. Mayormente las energías, no sé si te ha pasado que tú... Está aquí, es que no le entiendo, pero está aquí. No sé si te ha pasado, mi querido Virgo, que tú a veces cuando sueñas a una persona que ya no está en esta tierra, lo sueñas rejuvenecido, rejuvenecida, y no entiendes por qué. Porque en el cielo, cariño, cuando ya partimos de esta tierra, es como que hubiera lo que es una edad límite. Yo creo que es entre 30 y 40, más no. Esa es la edad límite, cariño. Es como que la gente no está vieja, no está envejecido. No, hay como una edad límite. Es esto, ¿vale? Es que es increíble. Vamos a ver los signos. Vamos a ver los signos, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es un Géminis. Me sale un Aries. Cáncer. Cierras con un Aries, uno más. Capricornio, cariño. Hay una imagen que he visto cuando he estado barajeando lo que es el tarot. Es como que tú te aferras a una criatura. No sé si a lo mejor de repente, y lo siento mucho, mi querido Virgo, a lo mejor no has podido ser madre, padre, es como que se hubiera interrumpido esto. Y tú lo estás abrazando, lo estás teniendo contigo. No sé qué tiene que ver el nombre de Claudio o Miguel, pero está relacionado también con esto, ¿vale, Virgo? Voy a tomar mi agüita, cariño. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quiere decir lo que es el tarot Z? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la torre, Virgo. Si te fijas bien en esta carta, aquí hay un personaje que está mirando al cielo. Solamente tiene lo que es un pantalón, mas no lleva una camiseta. Y está rodeado de torres. Es como si fuera el único superviviente de una catástrofe. Es como que tú en algún momento, Virgo, dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste a mí, aquí solo, sola? ¿Por qué me arrebataste a una persona muy importante? Es como que en algún momento tú, mi querido Virgo, dices, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que pasar las cosas así? ¿Por qué tengo que estar pasando por este castigo? Porque muchos de ustedes lo ven inclusive, mi querido Virgo, como un castigo. Lo ves así. Es como que tú me estuvieras hablando en estos momentos y me dijeras, esto es algo que yo he estado esperando hace mucho tiempo, saber de ellos, saber si a lo mejor en algún momento vamos a tener una oportunidad, o si en algún momento voy a poder sentir otra vez su energía. No todo tiene que ser amor de pareja, puede ser hijos, familias, hermanos, una persona especial, Virgo. Hay algo que estoy sintiendo, Virgo. Es como que tú de repente fueras al Campo Santo y te quedas horas mirando el lugar donde esa persona está descansando, Virgo. Es como que esta persona, esta energía, era muy importante para ti.
como que hubieras pedido a Dios poder retroceder el tiempo, poder tener una oportunidad. Y es como que, llámalo casualidad o simplemente las cosas funcionan así, como que en base a ese eclipse que va a haber, tú vas a sentir su energía. Siento como que ellos van a reencarnar o tú vas a sentir su presencia, Virgo. Te sientes un poco aislado, un poco solo, un poco sola. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir. Te voy a sacar unas iniciales, Virgo. Vamos a ver. Me sale la letra Z, la letra E, la letra L, la letra M o W. Muy bien. A ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. La carta de la estrella. La carta de la estrella, mi querido Virgo, es suerte, es bendición, pero también representa el hilo de la vida, la conexión. Siento, mi querido Virgo, que te va a llegar algo por destino. O tú simplemente, Virgo, vas a sentir la conexión de esa persona, o esa persona vuelve otra vez a esta tierra. Lo vas a reconocer. A lo mejor, yo que sé, en algún integrante de tu familia, o tú de repente vas a ser otra vez madre, padre, lo vas a reconocer, Virgo. Te acordarás. La carta de la estrella, cariño, es como que los ángeles están intentando de darte lo que es un regalo, una sorpresa. Es como que Dios Todopoderoso quiere darte lo que es un regalo, una sorpresa, Virgo. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? La carta del 10 de copas, sí. Yo lo que siento, Virgo, que va a pasar algo en tu vida en la cual te vas a sentir feliz, te vas a sentir realizado, realizada. Va a haber un milagro para ti. Este mensaje, Virgo, llévalo a tu terreno. A lo mejor tú me dices, Richard, para mí el milagro es que se me arregle ese problema judicial. Para mí el milagro es que el tema de mi salud mejore. O simplemente volver a ser madre, padre. O conocer de repente al gran amor de tu vida. Porque tenemos lo que es la carta del 10 de copas al costado de la carta de la estrella, cariño. Entonces, te viene un regalo en la cual te vas a sentir feliz. Una oportunidad, me dicen. Lleva a tu terreno el mensaje, lo que tú has estado buscando. Has estado bloqueado, bloqueada. Has estado pidiendo a Dios, por favor, justicia. Por favor, Dios, ayúdame. Soy un guerrero, soy una guerrera, pero ya no puedo más. Por favor, dame un poco de respiro. Siento esto. Estoy sintiendo la energía de una persona delgada o delgado, mayor de 50 años, y lo estoy sintiendo aquí en mi mueble. Pero es una persona que tiene una energía muy serena, muy tranquilo, muy tranquila. Y cada vez que se sentaba así. Fíjate bien. Yo lo veo que se sienta así, en esta posición, con las manos agarradas así. Siempre como que no miraba de frente, siempre como que estaba así un poco tímido, un poco tímida. Mayor de 50 años, esa persona. Se está manifestando aquí. Me dice, dile que también tengo canas. O quiere decirme la escuela
O el nombre con la S. Soy yo, me dice. Vamos a ver, vamos a canalizar, Virgo. Tu lectura es muy especial. Vos acá las semillas. Son preciosas, ¿no? Son preciosas. Pero no me dejan para vibrar. Vamos a ver, Virgo. Me dicen, lo he visto sufrir a Virgo mucho. He visto que lleva una temporada en la cual lo está pasando muy mal. A veces quiero abrazarla, abrazarlo. Me ha tocado aquí me ha tocado. Sí, a veces quiero abrazarla, abrazarlo. Para mí sigue siendo mi niño, mi niña. Es como que estuviera hablando un padre, un abuelo, una abuela, Virgo. Por favor, déjame ver tu casa para tener más claridad. Si tú no quieres, lo entenderé. Pero necesito más claridad. Por favor, déjame ver tu casa para poder tener claridad. Vale. Tienes una casa en la cual las ventanas del patio de afuera son cuadradas. No son ni ovaladas ni rectangulares, no. Son cuadradas. Es una ventana muy grande. O a lo mejor de repente tú tienes un balcón en la cual la ventana es grande, cuadradas. O tienes un balcón en tu casa que tiene como coquitos. No sé si tú has visto los jardines, el patio de afuera que tiene como coquitos, como cuadritos, donde entra la luz. Así estoy viendo, ¿vale? Vamos a ver. Por favor, déjame entrar a tu casa. Algo me quiere mostrar. Pero, ¿por qué si me quieres mostrar algo, por qué me pones como un manto? Me dice, porque me causa mucho dolor. Entonces, ¿qué es? ¿Tu imagen? ¿Tu foto? Vamos a ver. Hay una imagen donde tú tienes, puede ser un santo, un ángel, pero tiene como una corona dorada. Dorada, Virgo. Y ahí, en ese lugar, puede ser que está la foto de ellos. Me dice, dile que yo me he manifestado en forma de alas. Puede ser un ave, un colibrí o una libélula, que nosotros cuando éramos niños, en Perú lo decíamos helicópteros, que tienen las alitas transparentes, que parecen hadas. No sé qué tiene que ver el nombre de María. Hay un lugar, Virgo, donde hay como un callejón y coincide con una escalera para el segundo piso o simplemente para el techo. En ese lugar, en algún momento tú, Virgo, has visto que pasa una luz, pero rápida o como una sombra. Dile que fui yo y siento haberle asustado.
y siempre me sale un ave. Siempre aparece la imagen de un ave, Virgo. Cuando tú sientes la energía de ellos, ¿tú escuchas el canto de un ave o el chillido de un ave? Vale. Hay un lugar, Virgo, en la cual vosotros no están viviendo a ras de suelo. Puede ser en el, yo qué sé, en el cuarto, en el quinto, en el sexto piso, yo qué sé. Pero Virgo, desde ese nivel, de esa altura, tú puedes ver la ciudad, inclusive la playa. La ciudad o la playa. Me dice, ahí tuve un accidente yo. Hay una persona en la cual tuvo un accidente en un piso o una torre, un edificio en la cual está cerca la playa o se ve la ciudad. Virgo. Vamos a ver. Y ahora que lo veo, Virgo. Wow. Fíjate muy bien. Aquí hay un personaje y aquí está al costado una torre, un edificio alto, Virgo. Hay un personaje que ha tenido un problema, un accidente en un edificio alto. Siento que me dice Virgo que quiere llorar. No sé si vosotros han escuchado, no he sido yo, ¿vale? Pero yo he escuchado de por aquí, ha salido como un sonido como de gato. Es muy curioso. ¿Quieres seguir hablando o no quieres seguir hablando? Dice, me cuesta hablar, me cuesta expresar. Es que es así. Yo no conozco hasta ahora ninguna persona que canalice, que pueda escuchar las palabras correctas. Siempre llega como un chillido. Es que siempre me dice mi mamá. No sé por qué busca mi mamá. Algo de Santos. No sé si es el apellido, el nombre. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dice el arcángel Gabriel? Por favor, si quieres hablar, habla a través del arcángel Gabriel. Te dejo caer. Déjame, guíame. Esta. Vamos a ver. Números angelicales. Dice, preste atención a las cifras con las que se vaya encontrando. Son señales angelicales con un mensaje importante sobre una decisión que ha de tomar. Acepte la ayuda de los demás y prepárese para acoger este cambio inminente. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente están recibiendo algún tipo de señal a través de los números. Y siento que esa señal que tú estás recibiendo, números o plumas, es porque muchos de ustedes quieren hacer un cambio. Y posiblemente, vamos a suponer que tú me dices, Richard, debería hacer ese cambio ya, y miras el número 5 o te encuentras una moneda con el número 5. Automáticamente vete lo que es internet, busca interpretación de los números y te va a entregar un mensaje. Porque muchos de ustedes, Virgo, quieren hacer un cambio, pero estás como un poco inseguro, insegura. No sé por qué inclusive me dice, ¿quieres comprar algo? Algo quieres comprar. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. El sol, salió el sol. Opción 1, opción 2.
Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo, también me dicen. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué me dicen las características. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, Virgo. Para muchos de vosotros, Virgo, me volvió a salir la carta de Leo. O esta persona es del signo Leo o elemento fuego. O puede ser hijos o amigos. Hay una conexión que estás teniendo actualmente con una persona que estaba un poco a la defensiva. A lo mejor tú has tenido lo que es una discusión con él o con ella. Esta persona se pone en contacto contigo o quiere hablar de un tema con vosotros. Puede ser que físicamente está muy bien. Tiene el cabello rapado o muy corto, sea hombre o mujer. Tiene una mirada dominante. Si es varón, tiene como barbita, pero con canas. Es una persona que a lo mejor vosotros viven en un lugar en la cual no llueve mucho, o el terreno es árido, o es una isla también, Virgo. Puede ser una isla también. Vamos a ver. La carta del 8 de espadas. Hay una persona que te oculta algo, y muy pronto va a salir todo a la luz. Siento que esta persona, cariño, es como que puede ser que está teniendo algún tipo de sueño o pesadilla y puede ser que tus seres de luz lo están como obligando a contarte una verdad o a dejarte en paz también. Sí, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, cabello castaño, Virgo. Es una persona con la cual de repente inclusive alguna vez has hecho algún tipo de videollamada con él o con ella. La carta de 2 de copas. Va a haber una reconciliación o esta persona te va a ayudar para que tú tengas armonía en tu vida o simplemente vas a conocer una persona de elemento agua o de repente hay un contraste de piel. Puede ser que tú seas muy blanca, muy blanco o de repente viceversa, más moreno, morena, pero sientes que esta persona es tu alma o tu llama gemela. Puede ver inclusive, mi querido Virgo, quizás son de diferentes nacionalidades, diferentes razas. Inclusive de repente hay una distancia, pero sin embargo va a existir lo que es una unión con él o con ella, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Oscar Omar. Oscar Omar ha dicho, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. ¿Alargo más la lectura o me quedo así? Dependiendo de lo que salgan las cartas, ¿vale, cariño? ¿Sí o no? El ermitaño dice que no. El ermitaño. Pero escucho que me dicen sí, sí. Pero es que las energías me dicen que no. Y lo hacen también para cuidarme. Mi hijo me dice. Mi hijo. No sé por qué me ha dicho mi hijo. ¿Quieres decirle a tu hijo que tú estás aquí? ¿Que todo va a ir bien? Dile que me recuerde, dice. ¿He soñado con él o tú has soñado con él o con ella? Has soñado, ¿vale? Bendiciones, cariño. Tengo que cortar. Te quiero mucho. Si quieres que siga canalizando más, me lo dices. ¿Vale, corazón? Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.